Capítulo 2. El deseo, el origen de toda conquista. Napoleon Hill por Gastón Gufanti, Mindself. El primer paso hacia la riqueza auténtica. Cuando Edwin Barnes descendió de aquel tren de carga en Orange, New Jersey, no traía consigo dinero, contactos ni aspecto respetable. A simple vista, parecía un vagabundo, pero en su interior pensaba como un rey. Mientras caminaba con paso firme hacia las oficinas de Thomas Alva Edison, su mente vibraba con intensidad. No dejaba espacio a la duda, se visualizaba frente al gran inventor, hablándole con convicción, solicitando la oportunidad de concretar la obsesión que le consumía desde hacía tiempo. No quería ser un empleado. Su deseo era más audaz. Quería convertirse en su socio. Lo que latía en el corazón de Barnes no era una simple esperanza ni un anhelo pasajero. Era un deseo ardiente, absoluto, visceral, una visión sostenida con tal fuerza emocional que ningún obstáculo externo podía debilitarla. No se trataba de querer, se trataba de decidir. Pasaron los años, y en aquella misma oficina donde se había presentado como un desconocido, Barnes regresó. Pero ya no como un aspirante. Volvía como socio. Lo que había sido una obsesión mental se había cristalizado en una realidad palpable. La semilla del deseo se había transformado en fruto. El secreto de su éxito no fue la suerte ni una habilidad particular. Fue algo más simple, pero infinitamente más poderoso. Eligió un objetivo claro y puso toda su energía vital, su voluntad y su acción en función de ese propósito. No dejó espacio a los tal vez ni a los algún día. Su compromiso fue total. El hombre que quemó sus puentes, la mentalidad sin retorno, todo o nada. Pasaron 5 largos años antes de que surgiera la oportunidad que tanto había visualizado. Para la mayoría, Edwin Barnes no era más que un empleado más en la maquinaria de Edison. Sin embargo, en su interior, él ya era su socio desde el primer día. Esa es la esencia de una mente decidida. Vivir la realidad futura como si ya fuera presente. Barnes encarnaba su sueño con tal convicción que no dejaba espacio para interpretaciones intermedias. Su historia es una prueba irrefutable del poder de un deseo sostenido con certeza. No fue casualidad ni simple esfuerzo lo que lo condujo al éxito. Fue una elección radical. Deseaba asociarse con Edison más que cualquier otra cosa en el mundo. Trazó un plan claro. Apostó todo. Y lo más importante, quemó sus puentes. Barnes no dejó ninguna salida de emergencia. No se dijo, buscaré algún tipo de empleo en la empresa de Edison. Tampoco pensó en alternativas, por si su plan no funcionaba. Su mente estaba sellada con una sola afirmación. He venido a hacer negocios con Edison. Y punto. Sin plan B, sin segunda opción, sin marcha atrás. Su compromiso era tan inquebrantable que lo expresó en términos definitivos. O triunfo, o muero en el intento. Ese fue el combustible de su obsesión creadora. Esa fue su fórmula secreta. Barnes no tuvo éxito porque lo intentó. Lo tuvo porque decidió no rendirse jamás. No había posibilidad de retorno. Y esa mentalidad, ese fuego interior que consume toda excusa, es el ingrediente que suele marcar la diferencia entre los que sueñan y los que materializan. El incentivo que conduce a la riqueza. Cuando no hay marcha atrás, el éxito se vuelve inevitable. Hace siglos, un gran estratega militar se enfrentó a una batalla desigual. Su ejército era superado en número y fuerza. Sabía que para ganar no bastaban espadas ni tácticas. Necesitaba una decisión radical que eliminara toda posibilidad de retroceso. Ordenó que sus hombres desembarcaran, y luego, ante su mirada atónita, mandó prender fuego a las embarcaciones. Los soldados observaban el humo ascender, comprendiendo la gravedad del mensaje. El líder habló con firmeza. Esas naves que arden son nuestro pasado. Solo hay una forma de salir vivos de aquí, ganando. Y ganaron. No porque tuvieran más fuerza, sino porque la única alternativa era la victoria. Este mismo principio rige en todos los ámbitos de la vida. Quien está dispuesto a quemar sus naves mentales, sus excusas y sus rutas de escape, accede a un nivel de determinación que la mayoría no alcanza. Ese estado se llama deseo ardiente, y es la antesala del éxito. La tienda que se levantó entre cenizas. Después del gran incendio de Chicago,
Varios comerciantes se reunieron frente a los escombros humeantes de lo que alguna vez fueron sus tiendas. La decisión parecía obvia: abandonar la ciudad y empezar de nuevo en otro lugar más prometedor. Pero uno de ellos, Marshall Field, miró con otros ojos. Señaló el terreno calcinado y declaró con firmeza: aquí mismo, en este lugar reducido a cenizas, construiré la tienda más grande del mundo. Aunque vuelva a arder, volveré a levantarla. El resto se fue. Marshall se quedó y construyó. Décadas después, su nombre se convirtió en sinónimo de prosperidad, no por las mercancías que vendía, sino por el fuego interior con el que sostenía su visión. Lecciones de acero para quienes desean riqueza. Querer dinero no es suficiente. Todos en algún momento lo quieren, pero solo unos pocos lo desean con intensidad, con obsesión creativa, con hambre espiritual. Y aún menos son quienes lo planifican con precisión y ejecutan ese plan con una perseverancia que ignora el fracaso. Ahí está el secreto: el deseo ardiente, sostenido con propósito, planeado con inteligencia y ejecutado con tenacidad, atrae la riqueza. Marshall Field y aquel guerrero no actuaron desde la comodidad, lo hicieron desde una certeza. Cuando se eliminan todas las salidas, la mente encuentra el único camino posible: avanzar. Quemar tus puentes no es locura, es claridad. El deseo tibio pide, el deseo ardiente conquista. 6 pasos para convertir el deseo en riqueza. El protocolo mental para transformar tu visión en dinero real. El deseo por sí solo no crea riqueza, pero cuando se estructura con intención y se acompaña de acción, puede transmutarse en resultados concretos. A continuación, descubrirás un método probado, práctico y sencillo. 6 pasos fundamentales que han sido aplicados y comprobados por miles de personas a lo largo del tiempo para transformar un deseo ardiente en prosperidad tangible. Paso 1. Define una cantidad exacta. No digas quiero mucho dinero. Eso es ambiguo, y lo ambiguo jamás se manifiesta con claridad. Sé preciso. ¿Cuánto dinero querés? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuál es la cifra exacta? Tu mente necesita una dirección clara para enfocar su poder creador. Paso 2. Determina qué vas a dar a cambio. Nada llega sin intercambio. El universo responde a la reciprocidad. Pregúntate: ¿qué valor estoy dispuesto a ofrecer, crear o entregar a cambio de esa suma? Puede ser tiempo, talento, producto, servicio o transformación, pero debe haber algo concreto que ofrezcas. Paso 3. Establece un plazo límite. La riqueza ama la urgencia. Ponle fecha a tu meta. ¿Cuándo deseas alcanzar esa cifra? Un objetivo sin fecha es solo un deseo flotante. Con fecha se convierte en destino. Paso 4. Crea un plan y empieza hoy. Diseña un plan. No tiene que ser perfecto, pero debe ser claro. Y sobre todo, comienza ya, incluso si sentís que no estás completamente listo. La acción en estado de incertidumbre es lo que transforma a los soñadores en hacedores. Paso 5. Escribe tu declaración de riqueza. Redacta un manifiesto simple y directo. Incluí la cantidad exacta de dinero que querés, el plazo en el que lo obtendrás, lo que vas a dar a cambio, el plan que vas a seguir para lograrlo. Este texto es tu decreto, tu pacto con la realidad. Paso 6. Léelo 2 veces al día y visualiza. Lee tu declaración en voz alta al menos 2 veces al día, una vez al despertar y otra antes de dormir. Mientras lo haces, imagínate ya en posesión del dinero. Siéntelo, créelo, vívelo. Visualiza tu vida transformada, tu abundancia presente. Esto no es fantasía, es programación mental avanzada. Un consejo esencial: muchos se quejan: no puedo verme con ese dinero aún, no lo tengo. La respuesta es clara: no lo ves porque aún no lo deseas con la fuerza suficiente. Cuando tu deseo se convierte en obsesión creativa, cuando vibra en cada célula de tu cuerpo, la mente empieza a creerlo como cierto. Y lo que tu mente cree con convicción, tarde o temprano se convierte en tu realidad. La riqueza comienza como un pensamiento claro, alimentado por un deseo ardiente, sostenido por un plan y reforzado por una voluntad decidida. Sistema Mind-Self. ¿Puede verse a sí mismo como millonario? La mente crea lo que puede imaginar con certeza. Para quienes aún no han explorado el verdadero poder de la mente, estos 6 pasos pueden parecer inusuales, incluso ingenuos, pero no lo son.
Son una tecnología mental, y si alguna vez dudas de su validez, tal vez te interese saber que estos mismos principios fueron transmitidos directamente por Andrew Carnegie, quien comenzó trabajando como obrero en una fundición y terminó construyendo una de las mayores fortunas de su tiempo. Carnegie no lo logró por suerte, ni por herencia, ni por educación formal. Lo logró porque comprendió cómo funciona la mente humana cuando se enfoca con deseo ardiente y visión clara. Y no fue el único en validarlos. El mismísimo Thomas Edison, el genio detrás de la bombilla eléctrica y otros mil inventos, estudió y aprobó estos 6 pasos, considerándolos fundamentales no solo para generar riqueza, sino para alcanzar cualquier meta ambiciosa. No se necesita sufrimiento, se necesita imaginación. Estos principios no exigen trabajo físico extenuante, no implican sacrificios dolorosos, tampoco requieren un título universitario ni habilidades sobrenaturales. Lo único que demandan es algo mucho más profundo y simple, una imaginación activa y la disposición de creer antes de ver. La riqueza no es un accidente, es una decisión creativa. La prosperidad no cae del cielo ni responde al azar. Quienes construyeron fortunas primero soñaron, planificaron, se obsesionaron con su visión y luego actuaron. Y ahora es tu turno. ¿Puedes verte con ese dinero en tus manos? Porque si no puedes visualizarlo, si no puedes sentirlo como si ya existiera, si no puedes creerlo con el cuerpo entero, entonces no lo vas a atraer. El universo no responde a deseos débiles ni a esperanzas tibias. Responde a certezas internas, a convicciones profundas, a mentes que ya habitan el éxito antes de que aparezca. No se trata de ver para creer, se trata de creer para verlo manifestado. Sistema Mind-Self. Recuerda esto. Jamás manifestarás una gran fortuna si no eres capaz de encarnar, desde ahora, el deseo ardiente, la fe absoluta y la imagen mental nítida de que esa riqueza ya te pertenece. Y si lo logras, nada podrá detenerte. El poder de los grandes sueños. Solo quienes se atreven a imaginar lo imposible cambian el curso de la historia. Para quienes estamos embarcados en la expansión de nuestra conciencia y riqueza, hay una verdad que debe impulsarnos con fuerza renovada. Vivimos en un mundo hambriento de nuevas ideas. Esta era cambiante exige nuevas formas de liderar, nuevas formas de enseñar, vender, sanar y crear, nuevas tecnologías, libros, métodos, programas y visiones. Y detrás de toda innovación verdadera hay un mismo punto de partida, un propósito claro, un deseo ardiente y una fuerte convicción. Las ideas tienen en sí el poder de cambiar el mundo si se cree en ellas lo suficiente. Los grandes pioneros de la historia fueron visionarios prácticos, hombres y mujeres capaces de ver lo invisible y convertir pensamientos en realidades tangibles. Edificios, sistemas, vehículos, empresas, obras maestras. No se trataba solo de creatividad, es fe aplicada al pensamiento, energía mental convertida en acción concreta y pragmática. Protege tus sueños de los miedosos. Cuando empieces a planear tu propio camino hacia la abundancia, no permitas que los escépticos debiliten tu visión. La historia está plagada de realistas que jamás construyeron nada. Quienes han dejado una huella en el mundo fueron soñadores valientes, locos para el resto. Gente que creyó en sus ideas aun cuando los demás se burlaban o callaban. Recuérdalo. Cada fracaso contiene la semilla de un éxito equivalente. Ejemplos que transformaron la realidad. Thomas Edison soñó con una lámpara eléctrica. Falló más de 10.000 veces, pero siguió hasta lograrlo. Franklin Welland soñó con una cadena de tabaquerías. Hoy su visión vive en cada esquina importante de EUU. Los hermanos Wright imaginaron una máquina que volara y abrieron los cielos del mundo. Guglielmo Marconi, creador de la radio, fue ridiculizado y hasta internado por locura cuando anunció que enviaría mensajes sin cables. Hoy sus locuras laten en cada celular, TV y dispositivo conectado del planeta. ¿Por qué crees que tú o tienes tal derecho de soñar? ¿Tu idea parece descabellada? Mejor. ¿Te dicen que no se puede? Excelente señal. ¿Dudan de vos? Que eso alimente tu fuego. Vivimos una era que ofrece oportunidades que los pioneros del pasado ni siquiera pudieron imaginar. Hoy más que nunca, el mundo necesita soñadores con coraje, artistas de la visión,
mentes que se atrevan a inventar nuevos futuros. Mientras más automatizada esté nuestra vida, más creatividad requerirá el hombre para su eventual evolución. Recuerda este cliché con sabiduría. El universo entero conspira a favor del deseo ardiente cuando está respaldado por el propósito y la acción. Ya basta de pedir permiso. Si tu motivación es noble, positiva y en beneficio de todos los seres, mejor actúa. Y si es necesario, pide perdón después. ¿Cómo hacer que tus sueños despeguen? El deseo ardiente es la plataforma. La convicción, el combustible. Ningún sueño nace desde la comodidad. Ningún gran logro florece desde la apatía, la pereza o el algún día. Todo comienza con un deseo ardiente, un fuego interno que no acepta excusas, que no se deja adormecer por la mediocridad y que exige manifestación. Los caminos del éxito empiezan en la oscuridad. Muchos de los seres más influyentes de la historia despertaron su verdadero poder en medio de crisis demoledoras. No fue la suerte, fue el dolor transformado en fuerza. Fue el encuentro con ese otro yo que solo aparece cuando se desmorona todo lo conocido. John Bunyan, confinado en prisión por sus ideas, escribió El progreso del peregrino, una de las joyas de la literatura inglesa. O. Henry, condenado por delitos menores, encontró su voz de autor en una celda y escribió relatos que tocaron millones. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en latas, y el dolor de su primer amor se transformó en las páginas inmortales de David Copperfield. Helen Keller, sorda, ciega y muda, trascendió sus límites para volverse símbolo universal de resiliencia y sabiduría. Robert Burns, campesino analfabeto y alcohólico, elevó al mundo con sus poemas como quien siembra rosas en tierra árida. Beethoven, sordo. Milton, ciego. Ambos eternos. ¿Qué tienen en común? No se rindieron. No suspiraron por una vida mejor. La reclamaron. ¿Tú estás listo o lista para eso? Soñar no es suficiente. Suspirar por algo no lo acerca. Solo cuando estás convencido, la puerta se abre. La diferencia entre anhelar algo y estar preparado para recibirlo es abismal. Y esa diferencia vive en tu mente. Una mente cerrada se protege, pero no crea. Una mente abierta, convencida y dispuesta, transforma cualquier imposibilidad en puente. Elige pedirle más a la vida, estarás alineado al patrón evolutivo. No se necesita más esfuerzo para vivir en la abundancia que para sobrevivir en la escasez. La energía que usas para resignarte puede ser redirigida hacia tu visión más alta. Lo expresó un poeta anónimo con brutal sabiduría. Hice un pacto con la vida por un penique, y la vida no me dio más. Trabajé por un salario insignificante, solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me la hubiese pagado de buen grado. El deseo es el motor vivo de la naturaleza. Cuando el alma decide, hasta lo imposible se repliega. Napoleon Hill quiere cerrar este capítulo con una historia personal, una historia que marcó su vida para siempre. El protagonista es uno de los seres más excepcionales que ha conocido. Lo vio por primera vez minutos después de su nacimiento. Era su hijo. Así lo cuenta. Cuando llegó a este mundo, los médicos fueron claros. No tenía conductos auditivos visibles. Su diagnóstico fue brutal. Será sordo y mudo para siempre. Pero en mi interior, algo se negó rotundamente a aceptar esa sentencia. Yo era su padre, y tenía el derecho de pensar distinto. Así que tomé una decisión. No la grité, no la debatí. Solo la sembré, profundo, en el silencio fértil de mi corazón. Elegí el deseo como medicina. No sabía cómo, no tenía una solución médica, pero sabía que mi hijo escucharía y que hablaría. Cada día alimenté esa certeza como quien cuida una llama delicada. No compartí mi convicción con nadie, solo renovaba en mi interior la promesa de que encontraría un camino. Inspirado por las palabras de Emerson, comprendí que la vida nos ofrece claves, señales, si estamos atentos. Y yo había encontrado la mía, el deseo. Un deseo tan puro, tan intenso, que no dejaba espacio al «y si no se puede». El pensamiento se vuelve herencia. Cuando mi hijo creció lo suficiente para empezar a interactuar con el entorno, comenzamos a notar algo extraordinario.
Aunque no emitía palabras, reaccionaba a ciertos sonidos. Era débil, sí, pero era sonido. Y donde hay una chispa, puede haber fuego. Lo supe entonces con certeza. Si podía oír aunque fuera mínimamente, podría desarrollar su audición. No importaba cómo, no importaba cuándo. El deseo ardiente haría el resto. Un nuevo lenguaje de certeza. No podía imponerle mis creencias, pero sí podía transferirle mi energía. Desde que tuvo conciencia, empecé a llenar su mente con el mismo deseo que me guiaba. No como una exigencia, sino como una verdad interna, una frecuencia de posibilidad. Y entonces ocurrió lo inesperado. Lo que vino después fue la confirmación de todo lo que este capítulo ha sostenido. El deseo intenso, mantenido con fe y sin rendición, puede reconfigurar las leyes de la materia. Esa historia, que continúa, no es solo mía ni suya. Es de todos los que creen antes de ver, de los que no aceptan diagnósticos limitantes, de los que saben que el espíritu humano, con respeto a nuestra ciencia, tiene leyes más profundas que aún no cuantizamos y tal vez nunca. Cuando el deseo es verdadero, la naturaleza será tu aliada. Un accidente que transformó una vida. Cuando el deseo se vuelve descubrimiento, la realidad responde con milagros. El momento que lo cambió todo, ocurrió, como tantos milagros, de forma inesperada. Napoleon Hill así lo relata. Habíamos comprado un fonógrafo, y cuando mi hijo escuchó música por primera vez, algo se encendió en él. Sus ojos brillaron como si el universo acabara de abrir una puerta secreta. Poco después lo encontramos durante horas reproduciendo el mismo disco una y otra vez, con el rostro pegado al aparato, mordiendo el borde de la caja como si quisiera devorar la música. No sabíamos lo que estábamos presenciando. No entendíamos aún que su intuición estaba aplicando, por sí sola, un principio que años después conoceríamos como conducción ósea. La capacidad de percibir sonido a través de la vibración de los huesos, sin necesidad del oído externo. El hueso como oído, la fe como lenguaje. Poco después descubrí algo extraordinario. Podía oírme claramente si hablaba junto a su hueso mastoideo, en la base del cráneo. Esa fue mi señal. A partir de entonces, comencé a transferirle, palabra por palabra, mi deseo de que oyera, hablara y floreciera. Pronto noté que disfrutaba cuando le narraba cuentos antes de dormir. Así que convertí ese momento en un ritual sagrado. Escribí historias diseñadas para cultivar su imaginación, su autoestima, su deseo profundo de escuchar, de hablar, de ser completo. Una historia en particular se volvió central. Se la conté tantas veces como fuera necesario, cada vez con más emoción, más intensidad, más convicción. En ese cuento, su dificultad no era una carga. Era una bendición disfrazada, un don secreto que el destino le había otorgado para construir algo que otros jamás entenderían, convertir la adversidad en ventaja. En ese entonces, debo admitirlo, no tenía idea real de cómo aquella dificultad se transformaría en una ventaja. Solo sostenía la certeza de que toda adversidad contiene, en su interior, la semilla de una bendición equivalente. Lo repetía como un mantra, como una ley que el alma conoce aunque la razón aún no comprende. Con el tiempo esa semilla germinó. Lo que hoy parece un límite, mañana puede ser el rasgo que te distingue del resto del mundo. Ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Cuando la confianza se siembra bien, florece en libertad. Napoleón así sigue su historia. Visto con perspectiva, hay un elemento crucial que potenció todo el proceso con mi hijo: su fe absoluta en mí. Nunca dudó de lo que le decía. Aceptó cada palabra como si fuera una profecía. Y esa fe fue la chispa que activó el fuego. Le vendí, con toda intención, la idea de que su condición no era una desventaja, sino una ventaja única. Le dije que los maestros lo tratarían con especial atención y afecto. Y así fue. Le aseguré que, cuando fuera mayor y vendiera periódicos, la gente le pagaría más que a otros, porque verían en él coraje, carácter y luz. Y eso también ocurrió. Su primera gran victoria fue cuando tenía apenas 7 años y nos dio su primera gran lección. Durante meses insistió en que quería vender periódicos, como su hermano mayor. Su madre, con lógica materna, le negaba el permiso. Entonces él decidió actuar. Una tarde cualquiera,
Escaló la ventana de la cocina, se deslizó hacia la calle con determinación y empezó su propia empresa. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero del barrio. Los invirtió en periódicos. Los vendió, reinvirtió y siguió vendiendo hasta que cayó la noche. Cuando regresamos a casa lo encontramos dormido, con el puño cerrado. En su interior apretaba 42 centavos, su primera ganancia real. Su madre, al abrir su mano, rompió en llanto. Yo, en cambio, reí de orgullo. Ella vio a un niño sordo que se había escapado y puesto en riesgo. Yo vi a un empresario en miniatura, a un ser lleno de coraje, visión y autosuficiencia. Había creado su primer triunfo. Más que dinero, un símbolo. Aquellos 6 centavos iniciales no eran moneda, eran una llave. Un testimonio silencioso de que la fe, cuando se transmite con pasión, crea mundos nuevos en la mente de quien la recibe. Ese día entendí que no solo le había enseñado a mi hijo a oír, le había enseñado a creer. Y esa es quizás la forma más elevada de oír la vida. Los que siembran fe cosechan la libertad, y los que creen en los suyos los transforman. Sistema MindSelf. El pequeño niño sordo que escuchó el mundo. Cuando el deseo no se rinde, la realidad se rinde ante el deseo. Sigamos con la voz de Napoleón, que así cuenta en primera persona. Mi hijo asistió a la escuela primaria, al secundario y a la universidad sin oír con claridad una sola clase. Solo escuchaba cuando alguien le gritaba a pocos centímetros. Y sin embargo, nunca permitimos que fuera tratado como un sordo. No lo enviamos a escuelas especiales. No le enseñamos lenguaje de señas. Habíamos tomado una decisión radical. Queríamos que viviera como cualquier otra persona, y sostener esa decisión nos costó muchas batallas, especialmente contra directivos, especialistas y normas establecidas. Durante su último año en la universidad, ocurrió lo inesperado. Le enviaron un nuevo dispositivo para mejorar la audición. Al principio, dudó. Otro aparato similar había fracasado, pero algo lo impulsó a intentarlo una vez más. Se colocó el equipo, conectó las baterías, y en cuestión de segundos, su mundo cambió para siempre. Por primera vez escuchó con nitidez. El sonido dejó de ser una vibración lejana, y se volvió claridad. Escuchó todo, como cualquier otro. El primer milagro, la voz de su madre. Atónito corrió al teléfono. Marcó, y cuando su madre atendió, oyó su voz, nítida, humana, perfecta. Lloraron, rieron, se reconocieron. Al día siguiente, escuchó a sus profesores en clase. Por primera vez en su vida, entendía sin esfuerzo. Podía hablar con cualquiera sin que le gritaran. Había cruzado un umbral. Había accedido por fin al mundo que tanto había deseado habitar. Pero aún quedaba una misión. Aunque el milagro auditivo se había producido, la historia no estaba completa. Quedaba una tarea más profunda: transformar su antigua desventaja en una ventaja para el mundo. Porque eso es lo que hace el verdadero deseo. No solo transforma al que lo sostiene, también lo empuja a convertirse en agente de transformación para los demás. El verdadero triunfo no es obtener lo que soñamos, sino devolverle al mundo una versión más luminosa de nosotros mismos. Sistema MindSelf. Ideas que obran milagros. Donde hay convicción, hay caminos. Donde hay deseo ardiente, hay milagros posibles. Así prosigue en primera persona la historia de la familia de Napoleón. Sin darse cuenta del alcance de lo que acababa de vivir, Blair, mi hijo, escribió una carta al fabricante del audífono que le había devuelto el sonido. En ella relataba su experiencia con la alegría genuina de alguien que acaba de entrar a un mundo nuevo. Esa carta tenía algo especial. Poco después, la empresa lo invitó a Nueva York. Lo llevaron a recorrer la fábrica, y mientras conversaba con el ingeniero jefe, una idea lo atravesó como un relámpago. ¿Y si pudiera ayudar a miles de personas sordas como él a descubrir ese mismo milagro? Esa chispa fue el principio de algo mayor. Una idea, un impulso mental, capaz de convertir su antigua desventaja en una fuente de propósito, ingresos, alegría y servicio. Durante un mes entero, Blair investigó el sistema de ventas de la compañía. Ideó formas, canales, lenguajes, recursos. Quería llevar esperanza a todos aquellos que vivían en silencio.
Y cuando su plan de 2 años estuvo listo, lo presentó con claridad, lógica y fuego interior. La empresa no dudó. Le ofrecieron un puesto para que hiciera realidad su visión. Blair no solo había recuperado la audición, ahora estaba destinado a transformar la vida de miles de personas que sin él jamás habrían escuchado una palabra. El poder de una mentira sagrada. ¿Y si todo esto no hubiera ocurrido? Estoy convencido de que, sin el trabajo interno que hicimos desde niño, Blair habría pasado su vida en silencio. Tal vez marginado, derrotado, limitado por diagnósticos que nunca consultan el alma. Pero nosotros sembramos otra idea. Le dijimos, con amor y convicción, que su supuesta discapacidad era en realidad una ventaja futura. Sí, le mentimos, pero fue una mentira creadora, una verdad futura que aún no había ocurrido. Y esa ficción emocional fue la que construyó su destino. Nada es imposible para la fe sostenida. Lo que me queda claro hoy es esto. Cuando un deseo es lo suficientemente ardiente, la naturaleza misma conspira para crear el puente entre el pensamiento y su manifestación. Ese deseo tiene caminos secretos. Se cuela por los intersticios de la biología, la tecnología, las oportunidades y los encuentros. Y si se sostiene lo suficiente, se vuelve real. Reflexión final. Blair nació con un obstáculo que podría haberlo empujado a la exclusión, pero en su mano no hubo una lata para mendigar. Hubo un proyecto, una visión y un servicio. Y todo comenzó con una simple semilla de fe plantada en la mente de un niño. El deseo ardiente crea realidades. La química mental que hace magia. El deseo ardiente es más que emoción, es ciencia interior aplicada. Una simple nota de prensa sobre Madame Schumann-Heink guarda la clave de su éxito rotundo como cantante. Y esa clave, como siempre, es el deseo. En sus comienzos se presentó ante el director de la Ópera de Viena para una audición. El hombre ni siquiera la escuchó. La miró de arriba a abajo, pobremente vestida, sin presencia escénica, y le dijo, sin piedad, «Con esa cara y sin personalidad, usted jamás será cantante. Compre una máquina de coser y dedíquese a otra cosa». Ese fue su diagnóstico profesional. Pero lo que no supo diagnosticar fue el poder invisible que ella traía dentro, un deseo que rozaba lo divino. Nunca es demasiado tiempo. Ese director conocía la técnica, pero ignoraba la alquimia del alma humana cuando está decidida. La voz de Schumann-Heink no fue solo producto de sus cuerdas vocales. Fue el resultado de una fuerza interior que convirtió el rechazo en combustible. Napoleón cuenta que hace años, uno de sus socios se enfermó gravemente. El médico se lo dijo con frialdad. No creo que vuelva a verlo con vida. Pero su socio, al borde de la operación, le susurró. No se preocupe, jefe. En pocos días estaré afuera. Esa frase no era un cliché. Era una orden interna, una decisión irrevocable. Y se cumplió. Volvió, se curó, contra todos los pronósticos. Y el médico sorprendido solo pudo decir, lo salvó su deseo de vivir. El deseo, cuando es real, desobedece las leyes comunes. He visto esa misma fuerza levantar personas desde el fracaso más profundo hasta el éxito. Napoleón dice, he visto cómo una vida limitada por la biología, como la de mi hijo, se convierte en una historia de plenitud. He sido testigo de cómo esa chispa que llamamos deseo ardiente resucita, reinventa, reconstruye y renace. La química mental existe. Hay algo en el deseo cuando es real, cuando no se diluye con el tiempo, cuando está respaldado por fe, cuando se vuelve una obsesión noble, cuando no deja margen para el no puedo, que activa una química interna. Un principio oculto que la ciencia aún no termina de explicar, pero que la vida demuestra una y otra vez. El deseo ardiente lleva en sí mismo una partícula viva de inevitabilidad.